Universidad de Atacama, desde 1857. Fue el programa, pero algo lo conozco. Vamos a continuar ahora con la presentación de Cristian Villarroel Poblete. Él es sociólogo, asesor técnico del Departamento de Salud Ocupacional de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile. ¿Ya? Bastante largo pero para que vean también la importancia de nuestro invitado. Ya él está a cargo del protocolo de vigilancia y riesgos psicosociales a nivel nacional. Es quien, digamos, participa directamente en la regulación de esa norma y también de las directrices de la fiscalización de la misma en la autoridad sanitaria. Por lo tanto, digamos, es un referente a nivel nacional en esta materia, además de contar con un magíster en sociología desarrollado en la Universidad de Guadalajara en México, ya diplomado en determinantes sociales, equidad en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Chile, así como un diplomado también en salud ocupacional de la Universidad de Chile. Tengo el gusto de conocerlo personalmente, así que conozco bien su currículum. Así que nada más, adelante, Cristian. Un honor tenerte acá. Hola, buenas tardes. Lo que me corresponde a mí es contarles sobre la violencia y el acoso cuando se transforman en un agente o un factor de riesgo ocupacional que, además de vulnerar los derechos fundamentales, tiene la capacidad de afectar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Hoy en la mañana, cuando presentaban los grupos, aparecieron varios elementos respecto de las condiciones de trabajo hoy, ¿verdad? Decían, bueno, el tema de la inestabilidad, el tema de los turnos, el tema de los contratistas, de los transitorios, etcétera, que son todas condiciones actuales, ¿verdad? El trabajo de hoy es muy distinto al trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y por lo mismo estamos hoy hablando sobre riesgo psicosocial, sobre acoso laboral, siendo que las temáticas que veíamos en el ámbito de la seguridad o la salud ocupacional hace unos años tenían que ver con agentes más bien físicos, químicos, biológicos, ¿verdad? En el marco de la ley 16.744, y estos temas efectivamente son nuevos, no porque aparezcan hoy, ¿verdad?, como un tema emergente, sino más bien porque las condiciones de trabajo actuales han cambiado. Asistimos a trabajos cada vez más inestables, más complejos. Se nos enseñó desde la economía clásica que el trabajo generaba valor y el valor generaba riqueza, y lo que vemos hoy en día es que a pesar de que trabajemos más, ganamos menos, ¿verdad? Entonces, las condiciones han ido variando, y dentro de eso yo quería mostrarles esto que salió hace muy poco respecto de la encuesta suplementaria de ingreso del INE, donde señala que la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 400.000 pesos mensuales. Este no es el promedio, sino que es la mediana. Es decir, la mediana es cuando uno en toda la base de datos corta la base por la mitad, entonces uno ve que efectivamente, porque los promedios siempre engañan y tienden a cargarse hacia los valores extremos, pero la mediana nos habla de que en Chile el salario es muy bajo. Y esto es algo que tenemos que tenerlo en consideración, porque generalmente cuando hablamos a nivel de datos macroeconómicos, se alude, por ejemplo, al crecimiento del país, al desarrollo que tenemos, y efectivamente vemos un PIB que aumenta, ¿verdad? Sin embargo, frente a un país que crece y se desarrolla, se está haciendo a costa de alguien, porque los trabajadores no están recibiendo en la misma proporción que ese desarrollo, ¿verdad? Claro, el PIB, si uno, por ejemplo, tala un bosque, o muchos bosques, eso aparece reflejado en el PIB. Sin embargo, lo que el PIB no refleja es el desarrollo social, y finalmente cómo quedan esas comunidades en las cuales ya no tienen ese bosque, no tienen ese lugar donde en términos medioambientales, sino también como un lugar de trabajo. Entonces, ahí hay ciertos datos que muchas veces nos pueden engañar, y lo que quiero mostrarles es que así como aumenta el PIB,
aumentan también las enfermedades de salud mental, aumentan abajo las denuncias, lo que está en azul son las denuncias por acoso laboral y en rojo las denuncias por acoso sexual, es decir, todo aumenta, ¿verdad? Y es curioso porque si lo vemos acá, el gráfico que está arriba a mano derecha de las licencias de salud mental acogida, el año 2017 hubo cerca de más de 1 millón de licencias médicas por salud mental, ¿verdad? Es la principal causa de enfermedad de los chilenos. Y también lo es en las enfermedades profesionales, con 4.000 y algo de licencias el año 2017. Sin embargo, hay un tema de proporción que es muy desigual. Es decir, ¿por qué a nivel de salud común tenemos más de 1 millón de licencias por salud mental? ¿Y por qué en el ámbito laboral solo tenemos 400, o sea, más de 4.000? Siendo que la base del sistema de licencias de salud común es exactamente el mismo que la base de los trabajadores que tramitan las licencias por origen laboral, ¿no? Entonces, hay algo que el sistema de salud común está absorbiendo y se está haciendo cargo, y muchas veces el origen de esas patologías están puestas en el trabajo, ¿no? Bueno, pero para ir al tema de la violencia, ¿por qué la violencia? ¿Por qué centrarse en este tema? Cuando uno ve las licencias, voy a volver, que las de salud mental son el 60% de las enfermedades de origen laboral. Cuando uno empieza a revisar los agentes de riesgo que hay en esas resoluciones de calificación, básicamente lo que uno encuentra es liderazgo disfuncional, ¿verdad? Menoscabo, hostilización. Lo que está a la base de todos esos agentes de riesgo es justamente la violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué la violencia en el trabajo? Porque es un tema a nivel mundial, no solo en Chile, es una problemática de salud pública, ¿verdad? Que está en todos los lugares donde uno puede ver estas patologías de salud mental, hay a la base este elemento. Y en Chile hemos ido lentamente porque no contamos con, o sea, ahora sí contamos con elementos para poder hacer tamizaje. En el cuestionario Suceso Vistas 21 no está la dimensión de violencia, ¿verdad? Hay 2 dimensiones que faltan ahí. Una es violencia y otra es justicia organizacional, que son dimensiones que en el COPSOP, en el cuestionario original, ya están hace muchos años. También las considera lista, desde donde sacamos la versión que está acá en Chile, pero a Chile todavía no están, se está trabajando en eso, y básicamente lo que hay que buscar ahí es qué es lo que está pasando a nivel del trabajo, que la violencia ya ha formado parte o es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, según la NIOSH, uno puede clasificar los tipos de violencia en 2 grandes agrupaciones, que es violencia externa y violencia interna. En violencia externa tenemos la violencia tipo 1, que es básicamente de personas que no tienen una vinculación directa con el giro productivo, ¿verdad? Entonces son los temas de asalto, delincuencia, es decir, no es que vaya alguien producto de una disconformidad o algo a hacer un reclamo o que tiene una situación de violencia, sino que es alguien que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que no solo pasa en el sector comercio, donde se mueven recursos o hay dinero ahí, sino también pasa, los que sean del sector salud lo sabrán, en la atención primaria, ¿verdad? Cuando llegan con pistolas, a que quieren atender, que le den prioridad a esas personas que están llegando ahí con alguna situación de gravedad. Luego está la violencia tipo 2, que tiene que ver con aquella violencia externa, se llama, pero que es de personas, clientes, usuarios, que tienen un vínculo con el giro productivo y que finalmente es la situación como que uno lo podría graficar en la servicio al cliente, ¿verdad? El cliente molesto, y finalmente eso termina en una situación de violencia hacia ese funcionario.
Y en tercer lugar está la violencia tipo 3, que es la violencia interna, que es la que se produce al interior de las organizaciones, ¿no? Donde eso pasa entre los compañeros, entre jefaturas y subordinados, etcétera, pero está circunscrito a una organización del trabajo. La historia de la violencia y cómo se ha ido revisando ha pasado por varias etapas. En los años 80, cuando Lehman empieza a instalarla como un factor de riesgo laboral, se empieza a ver primero desde una mirada muy desde la psicología, ¿verdad? Que en la violencia coincidían ciertos tipos de personalidades que eran más proclives a generar algún tipo de intención en el otro, etcétera. Luego se empezó a buscar algún componente más social respecto de que quizás la violencia pasa en ciertos lugares que son más vulnerables, en ciertos sectores productivos, donde finalmente por el giro del negocio hay más probabilidad de que ocurra la violencia, etcétera, etcétera. Y hoy en día, y es lo que miramos desde la salud ocupacional, siempre con los parámetros de la higiene ocupacional, es que la violencia es parte de la organización y es posible en la medida que la organización lo permita. Hoy día se hizo varias alusiones al protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial, entonces algunos decían, claro, no nos da para todo, no nos dice qué es lo que hay que hacer, etcétera. No tiene la necesidad tampoco, ¿verdad? Porque es una regulación, no tiene que dar una receta. Lo que sí hace el protocolo es que instala una forma de mirar la organización y nos puede decir aquellos centros de trabajo donde sus ambientes están de alguna u otra manera enrarecidos. Bueno, es cuando los ambientes de trabajo están enrarecidos es que es posible que aparezcan los casos de violencia y aparezcan los casos de acoso, ¿verdad? Si una organización no es permeable a eso, esos casos no tienen lugar, ¿verdad? Porque apenas se hacen visibles, rápidamente se establece una respuesta frente a eso, ¿verdad? Entonces, hay lugares proclives y generalmente va a pasar que la evaluación de riesgo psicosocial va a arrojar resultados más bien negativos, donde se puede dar la violencia y el acoso. A ver, antes de pasar al acoso, el acoso no es otra cosa que la permanencia de situaciones de violencia, ¿ya? O sea, para que algo sea acoso, debe pasar que haya una frecuencia de ciertas situaciones y una intensidad, ¿verdad? Claro, porque muchas veces llegan las denuncias respecto de algún hecho puntual y no, es que mi jefatura me gritó. Bueno, no basta una vez, ¿verdad? Eso lo veíamos en la exposición pasada. Basta que haya una recurrencia de ciertas situaciones y que eso ya se transforme en algo más permanente o en algo más estable. ¿Cómo yo reconozco que algo es violencia? Así como cualquier hijo de vecino, cuando hay situaciones que a mí me confunden. Cuando yo me confundo, eso puede ser indicativo que estamos en presencia de una situación de violencia. Es decir, cuando ocurren situaciones a las cuales yo no estoy disponible, ni forma parte de lo que uno puede respetar, son situaciones que a uno lo sacan como de contexto, ¿verdad? Eso puede estar señalando que estamos en presencia de violencia. O sea, bueno, uno no puede llevar esto a todo, ¿verdad? No es una regla. Pero esa es una manera de cómo uno puede entender o acercarse a que están situaciones de violencia. Bueno, cuando esas situaciones de violencia permanecen en el tiempo, que generalmente la literatura habla entre 3 a 6 meses, ¿verdad? Recurrencias semanales, etcétera, ahí ya podemos hablar de acoso. Bueno, se explicó ya anteriormente que está en el Código del Trabajo, que hay leyes que modifican el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo. Lo importante es señalar que no es fácil judicializar las situaciones de acoso porque nunca sabemos finalmente en qué termina.
Y lo que es un elemento que define a las situaciones de acoso es que siempre se dan en el marco de relaciones de poder, de asimetría del poder, básicamente. Por lo tanto, es complejo cuando uno quiere denunciar una situación y no sabe cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Más aún cuando hay que judicializarla para ver si es que efectivamente podemos lograr o no algún tipo de resultado. Entonces, dentro de las características me voy a tener en el acoso sexual como un elemento, a ver, porque sabía que iban a ver el tema del acoso laboral y el tema del acoso sexual porque es algo que hay menos denuncias, hay menos calificaciones, representan casi el 1% de las licencias médicas acogidas por ese factor de riesgo. Sin embargo, sabemos que esa cifra no está visibilizando la cantidad de situaciones que están pasando cotidianamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mirar el acoso sexual entendiéndolo como un factor de riesgo y cuáles son los procedimientos que hay detrás para su calificación con un efecto sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras? Entonces, lo primero es entender que esto tiene conductas que, o sea, uno tiene que demostrar, ¿verdad? Nos contaba ahí Jimena que hay que tener pruebas, ¿verdad? Y es difícil tener pruebas en el acoso sexual porque en general esto es algo que ocurre en el espacio privado. O sea, no es que se cometan situaciones de acoso como a la vista de todos, sino que generalmente los victimarios buscan los lugares donde poder ejercer las situaciones de acoso. Entonces, lo que uno puede encontrar siempre, o lo que una investigación va a tratar de determinar, es si efectivamente hay indicios en aquel ambiente de trabajo que lleven a concluir que efectivamente el acoso sexual era posible, ¿verdad? Y hay diferentes situaciones, ¿verdad? Si es que ambientalmente hay cierto nivel de lenguaje, si es que hay, no sé, clima sexista, machista, ahí uno podría empezar a entender que hay ciertos elementos en juego que están ahí en el ambiente, que efectivamente uno puede decir, bueno, no era tan raro entonces que en algún minuto a esta persona tuvo algún acto de carácter sexual, ¿verdad? Bueno, siempre entender el tema de la asimetría del poder y hay ciertas situaciones que hoy en día, a diferencia de antes, que a lo mejor estaba más naturalizado, pasan que tiene que ver con que hoy día no solo basta con hacer el trabajo, sino además tenemos que responder a objetivos institucionales, a metas de desempeño de la empresa a nivel global, etcétera. En los años 80 empieza a pasar algo que en todos los países de Occidente lo tenemos más o menos internalizado, que tiene que ver con la administración o la gestión de los resultados, ¿verdad? Es decir, todos estamos sujetos a ciertos indicadores, a marcar en las mañanas, luego en las tardes. Ese proceso, que es finalmente lo que hoy día uno conoce más como el management, tiene que ver con un proceso sistemático de romper el tejido social que hay en el trabajo, ¿verdad? Donde mi compañero no solo es mi compañero con el que comparto un espacio, sino también muchas veces puede ser mi competencia, puede ser el que se va a aprovechar cuando yo tengo una licencia y se va a quedar con mi trabajo. O sea, esa sensación de vulnerabilidad que vivimos hoy en día en el trabajo es algo que también es nuevo, ¿verdad? Que también ha sido parte de la transformación del mundo del trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que se dan justamente en un contexto donde ya no peleamos causas colectivas, ya no se pelea, ¿verdad? No hay negociaciones respecto de ciertas necesidades o estándares que debiese cumplir el lugar de trabajo, sino más bien cada uno se las arregla como puede y cada uno pelea sus causas, ¿no? Entonces, en los temas de, cuando uno ve temas de vulneración de derecho fundamental, temas de acoso, la suerte es la misma, ¿verdad? Como que cada uno tiene que, si quiere denunciarla, que la denuncie, pero la verdad es que yo no puedo ser testigo tuyo porque si llegan a saber que yo declaré. Entonces, es muy
complejo en todas las culturas laborales, pero en particular también en la nuestra, que esta asimetría de poder donde el empleador tiene todas las de ganar y donde también se utiliza como una herramienta si tú no haces lo que yo te digo, o sea, olvidémonos de si hay situaciones de acoso, pero en el trabajo día a día, es decir, si tú no haces todo lo que yo te digo, la puerta es ancha y te puedes ir cuando quieras o te puedo despedir. O sea, esa amenaza en un país donde el lugar donde trabajamos, el puesto que tenemos y la cantidad de dinero que nos dan a cambio determina cuál es la vida que tenemos, dónde van a estudiar nuestros hijos, cuál es la salud que podemos optar, etcétera. Entonces, la herramienta de la amenaza es muy fuerte, ¿verdad? Y esa asimetría de poder, bueno, cuando uno la ve en el ámbito del acoso sexual es aún mayor, ¿verdad? En la literatura ya hay bastante avance respecto de cómo poder clasificar los casos de acoso sexual, ¿verdad? Se entiende que un caso de acoso sexual leve, por ejemplo, es cuando, bueno, todo ocurre en los ambientes, ¿verdad? En los ambientes hay chismes, hay ciertas bromas, ¿verdad? Pero está puesto ahí. Luego hay un acoso grave cuando eso finalmente ya llega o me interpela. Es decir, ¿por qué alguien tiene que preguntarle a otra persona cómo es su vida sexual, cómo lo pasa? O sea, eso ya tiene que ver con una vulneración, ¿verdad? Y el acoso sexual clasificado como muy grave es cuando ya eso finalmente hay una transgresión del metro cuadrado, ¿verdad? Hay tocaciones, ya es algo más directo. Hemos hecho varios investigaciones y grupos de discusión en diferentes sectores productivos y donde es más fuerte el tema del acoso sexual es justamente en el comercio, donde hay manejo de dinero, por ejemplo en el sector en la banca, porque hay muchos incentivos, ¿verdad? Porque hay metas de desempeño, porque si tú, entre comillas, te portas bien, yo te paso mi cartera de clientes, con eso vas a conseguir mejores comisiones, entonces, bueno, pero eso tiene un costo, donde está muy naturalizado que esto sea así, ¿verdad? Y también en el ámbito de la salud, donde también existe un historial respecto de que hay ciertas prácticas que es como si fueran parte del sector. Entonces la gente que va entrando a estos lugares es como que se sorprende y le dicen, oye, no, pero da lo mismo, si esto es así, este trabajo lleva a eso. Y ahí hay varios testimonios que hay algunos bastante que uno dice, bueno, esto parece como la prehistoria, ¿verdad? Pero es parte del día a día. Se explicaba anteriormente, bueno, y cuando hay situaciones de acoso sexual, se hace la denuncia, dependiendo de si es un organismo público o privado, la Dirección del Trabajo puede pedir resultados de la investigación. Es complejo porque como la investigación generalmente la realiza el empleador, ya sea vía sumario administrativo o el empleador a través de una investigación interna en el caso del mundo privado, generalmente el resultado de la investigación es conocido por la jefatura y generalmente pasa que las situaciones de acoso sexual son jerárquicas, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Y hay una tercera opción que tiene que ver con denunciarlo a través de una denuncia individual de enfermedad profesional para que el organismo administrador sea quien haga la investigación de estos casos, ¿verdad? Esto es ya cuando tiene un efecto sobre la salud de las personas, que en general, cuando hay acoso sexual laboral, o sea, sí, bien digo, en general la persona afectada por iniciativa propia no presenta una denuncia, son los compañeros o los otros los que los llevan a estas personas a que las presenten, ¿no? Porque está el temor, está el miedo a qué es lo que va a pasar, a si me van a despedir, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en general estas denuncias, cuando se hace, ahí les voy a mostrar una lámina con el procedimiento para la investigación, pero cuando se hacen las denuncias y se acogen,
En general, los organismos administradores tienen medidas tipo para poder resolver estas situaciones, ¿verdad? Es lo mismo que cuando hay algún caso donde el agente de riesgo que señala la RECA fue el liderazgo disfuncional y después llega el organismo administrador y hace talleres de estrés. Yo no tengo por qué recibir un taller de manejo de estrés si el problema está en la jefatura y lo que hay que cambiar es la jefatura, no me tienen que cambiar a mí, ni me tienen que hacer con mayor capacidad de aguantar situaciones que no son compatibles con el derecho laboral, ¿verdad? Entonces, hemos visto mucho de esto. Este es un ámbito en el cual todavía se está avanzando. Ya existen instrumentos validados en Chile para medir tanto lo que es la violencia organizacional interna como la externa. Si a alguien le interesa, después le puedo dar los datos de dónde encontrarlos, pero están en las páginas de la revista Ciencia y Trabajo. Y del acoso sexual se está trabajando ahora una guía para poder hacer la calificación médica, para poder entender cuál es la sensibilidad del tema, ¿verdad? Entonces, un hecho importante es que en todos los casos de salud mental no pueden ser concebidos para que el retorno al trabajo sea igual que un accidente o sea igual que algún tipo por algún otro agente de riesgo, ¿verdad? Aquí cuando hay una enfermedad de una calificación de salud mental, en general no solo es porque hay un elemento estresor o una persona que está ejerciendo algún tipo de relación de mala manera, sino también porque hay un ambiente de trabajo que de alguna u otra forma se empapa de esa situación y se generan bandos, ¿verdad? En la cultura laboral nuestra es muy dado que cuando alguien sale con una licencia por cualquier tipo, se empieza a generar una resistencia de los compañeros que quedaron en ese lugar de trabajo respecto a esa persona que salió con la licencia. Entonces, como, pucha, ya, sí, pero igual como que le gusta faltar, como que ya... Y en general lo que está pasando hoy en día es que se produce también esa doble victimización respecto de que por un lugar mi trabajo me enfermó, pero además mis compañeros de trabajo ya no me quieren ver, ¿verdad? Entonces el retorno al trabajo es cada vez más complejo. Tenemos, o sea, la Superintendencia de Seguridad Social ya tiene como ha definido como un macroagente de riesgo lo que es el asedio sexual, que antes no estaba, antes solo aparecía en la circular 3241 como bajo el macroagente de liderazgo disfuncional, donde cabían muchas cosas, muchas situaciones de violencia. Hoy día ya está el asedio sexual, pero lo importante es ver que y si bien está protocolizado el cómo debemos o cómo el organismo administrador debe evaluar e investigar las patologías de salud mental, que en realidad antes era alguien llegaba con la denuncia y había un médico que estaba en la atención primaria de cualquier organismo administrador y le decía, a ver, ¿qué le pasa a usted? Le decía, no, es que mi jefe me acosa constantemente o hay un menoscabo permanente. Y el médico le decía, bueno, pero en realidad, a ver, ¿cómo está su familia? No, bueno, murió mi madre hace, no sé, 5 meses. Entonces el médico le ponía, no, lo de usted es un problema de salud común porque usted está con depresión, pero eso no tiene nada que ver con el ámbito del trabajo. Bueno, ahora el proceso es más complejo y no basta con esa atención del médico primario que en general no sabe de temas de salud mental, no tendría por qué saberlo tampoco, pero automáticamente tiene que ser ya convocado a otra consulta con un médico especialista, en este caso un psiquiatra, y luego hay un estudio de puesto de trabajo, etcétera, hasta que todos esos antecedentes terminan en un comité de calificación que es quien define si efectivamente esa patología es laboral o no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el vicio? Es que lo que se investiga por parte del organismo administrador es aquello que se denuncia, ¿ya? Entonces, si yo denuncio que mi problema es que me están sobrecargando de trabajo, el organismo administrador investigará si hay sobrecarga de trabajo y lo estimará o lo desestimará. Sin embargo, lo que un trabajador en general no va a poder determinar en primera instancia es si eso es sobrecarga de trabajo o ahí hay violencia o ahí hay acoso laboral, ¿verdad? Y si es que eso no está denunciado tal cual como acoso laboral, el organismo administrador no tiene el deber de investigarlo como tal, ¿verdad?
Otro problema frecuente es que todos los insumos que se producen en el proceso de investigación no terminan siendo parte de la resolución de calificación. No sé si han podido ver alguna vez una resolución de calificación, pero lo que dice es agente de riesgo, liderazgo disfuncional, se solicita cambio de puesto de trabajo o readecuación del puesto de trabajo, ¿verdad? Ya. Eso esconde y hace invisible todos los agentes que aparecieron durante el estudio del puesto de trabajo. ¿Mm? Por tanto, cuando el área médica genera la resolución, deja al área de prevención sin ningún antecedente con el cual poder trabajar. Y lo que nos llega de vuelta, si estamos en vigilancia ambiental, es un taller de estrés, un taller de ponernos de acuerdo sobre no sé qué cosa, una recomendación de hacer un asado, etcétera. Nada que tenga que ver con efectivamente apuntar y trabajar al agente de riesgo que está, o al factor de riesgo que está ahí a la base de los problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal y como vemos hoy en día, las situaciones de salud mental son muy complejas. Lo señalaba Jimena, ¿verdad? Hay una, ¿cómo le dijiste? Pluridimensionalidad, ¿verdad? Que tiene muchos aspectos y que en realidad estamos avanzando como país porque hoy día conversábamos en el grupo donde me tocó, pues en algún minuto empezaron a decir, bueno, pero el protocolo es esto, el protocolo es lo otro. Le decía, bueno, pero al menos pongámonos de acuerdo en que hace 10 años estos temas no era posible conversarlos, ¿verdad? Era impensado que hoy día estuviéramos acá hablando sobre acoso laboral y sexual, porque era un tema que estaba instalado como parte de una forma natural de hacer el trabajo, ¿verdad? Hoy día podemos ver con mayor precisión y mayor especificidad ciertos elementos, pero aún tenemos mucho por abordar, ¿verdad? Y sobre todo eso lo hemos reflejado cuando hay alguien que ha salido con una licencia por alguna patología de salud mental y, por un lado, se empieza a hacer una vigilancia en el ambiente de trabajo que no necesariamente aborda los problemas reales, y por otro lado, como se aceptó que ya pueden existir las patologías de salud mental, entonces el segundo vicio administrativo tiene que ver con generar licencias prolongadas. Entonces va una vez, le dan una licencia, después va otra, le dan otra licencia, etcétera. Y así, y duran 3, 6 meses. A medida que más larga es la licencia médica, el efecto rebote es cada vez más alto. Es decir, si a mí me dicen que yo estoy con licencia porque en el trabajo hay algo que me enfermó, mientras más pasa el tiempo, más me convenzo de que yo no tengo por qué volver a ese trabajo. Entonces, cuando vuelvo, y ya todos mis compañeros además me hicieron la cruz y están choreados conmigo, entonces hay un efecto rebote que es casi automático. Y además está la práctica, que lo vimos con los organismos administradores, es decir, el promedio que dura alguien que ha salido con una licencia por salud mental es de 3 meses antes de que los desvinculen, ¿verdad? Porque culturalmente no está aceptado todavía, a pesar de que estamos hablando todo esto, de que el trabajo enferme, ¿verdad? Y menos por temas de salud mental. Entonces eso, estamos avanzando con el protocolo, qué bueno y me alegra que en general en todas las empresas e instituciones de las cuales ustedes forman parte ya han evaluado. Podemos estar más de acuerdo respecto del cuestionario, pero estamos hablando del mismo tema, ¿verdad? Tenemos la misma sintonía respecto de eso. Estamos mirando muy de cerca el cómo se califica una patología de salud mental. Estamos fiscalizando los organismos administradores respecto del quehacer y de las prestaciones médicas que entregan. Hay cosas que estamos abordando, que no las tenemos totalmente resueltas de cómo normarlas, pero estamos en eso y qué bueno que un tema como este pueda convocar a tanta gente como usted. Así que muchas gracias.
Bueno, tenemos un breve espacio para preguntas, está apretada el programa, digamos, así que se ofrece la palabra. ¿No? ¿No tienen preguntas? Era un breve espacio. Ah. No lo agranden. Ah. Gracias. Cristian. Bueno, más que todo, esto del ámbito laboral, y quizás me voy a salir un poco, pero también si uno ve el tema preescolar, pésima salud mental. Adolescencia, pésima salud mental. Primeras causas de muerte en jóvenes, el suicidio, por ejemplo. Estamos ya en la salud mental laboral. La mayoría de los casos son de salud mental. Vamos a adulto mayor, pésima salud mental, el suicidio también es una de las causas más frecuentes en adulto mayor. Entonces tú ves también algo detrás de todo esto que es ya más bien transversal, y la oportunidad quizás desde lo laboral ir aportando para también ir construyendo tanto para la infancia, tanto para los adultos mayores. Perdón por la... Vamos a la siguiente pregunta. Una consulta que tiene que ver con datos duros, no sé si se tiene, porque el año pasado yo vi un estudio de la Subsecretaría de Red Asistencial, al otro lado, con respecto a cuánto es el delta que se está pagando por costos de la cotización obligatoria, el aumento por enfermedades profesionales y todo este tipo, y claro, estaban preocupados por eso. Pero ¿cuánto es el costo país de esta problemática? O sea, porque esto tiene un costo de producción, de licencia, de cotizaciones adicionales de este problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una tercera? Ya, y con eso dejamos que responda y retener las preguntas, ¿cierto? Sí, me gustaría preguntar en relación por los temas de la mutual, H, etcétera. Por ejemplo, si una persona que se ve afectada en su ámbito laboral y antes de ir a una... Bueno, lo digo por experiencias propias, más que nada, no digo que sea una realidad país. Que vaya a un facultativo, a un psiquiatra y le genere un diagnóstico, por ejemplo, tomando el ejemplo de Jimena, de una persona que tiene una depresión asociada a su ámbito laboral. Y que después de aquello asiste a la mutual, y en la mutual solamente se le diagnostique como, por ejemplo, un trastorno adaptativo, derivando la responsabilidad hacia la persona y no hacia el ambiente a la cual se ve enfrentada, ambiente nocivo en este caso. ¿De qué manera se podría apelar y para también evitar la revictimización de la propia persona en este proceso? Gracias. Gracias. Respecto a lo que comentaba Vladimir, efectivamente, o sea, este es un problema ya global. De hecho, la OMS señaló que para el año 2030 la población de lo que más se va a enfermar va a ser de problemas de salud mental. O sea, la depresión va a ocupar el primer lugar. En su minuto fue, no sé, o sea, hoy en día es el gran tema. Y yo creo que también pasa por, que es algo a nivel occidental que tiene que ver con los estilos de vida. O sea, algo hay ahí. Algo hay ahí que finalmente la gente no lo está pasando bien, pero lo que nos corresponde a nosotros, al menos desde el ámbito de salud ocupacional, es poder determinar cuál es la carga que el trabajo tiene respecto de ese panorama general, ¿verdad? Por eso les decía en un comienzo, es curioso que a nivel de salud común se acepten más de 1 millón de licencias en un año y a nivel de salud ocupacional solo hayan 4.000 y tantas licencias, ¿verdad? Porque la realidad es la misma, o sea, la base es la misma. Entonces, tenemos que mejorar los sistemas de pesquisa también para ver qué es lo que está pasando con esa gente que se está atendiendo por el sistema de salud común, llámese FONASA y SAPRE, y no por la ley 16.744. Entendiendo las complejidades, porque somos de los pocos países donde para poder entrar en una ley o en un seguro, que es el 16.744, hay que salir del sistema de salud común, ¿verdad? Y viceversa, con los costos que implica los traspasos de unos para otros, ¿verdad? Cuando alguien se atiende en un organismo administrador
y se determina que era una enfermedad de salud común, ese trabajador debe pagar los costos de su bolsillo, ¿verdad? Entonces hay sistemas ahí que están funcionando que son bastante, que finalmente hacen más compleja la situación. Respecto del costo, solo en licencias médicas el año pasado se pagaron 340.000 millones de pesos en licencias de salud mental, que es un costo altísimo. O sea, ocupa una parte del Producto Interno Bruto, el 3%. Entonces, es algo que de verdad, y bueno, y esa es la razón también por la cual la OIT, la OMS, pusieron una alerta, porque dijeron, esto ya sobrepasa lo que tiene que ver con la enfermedad y con el trabajo. Tiene que ver con un tema de salud público, pero además de el gasto de las economías globales. Es decir, hoy en día a lo mejor estamos destinando más gasto en licencias de salud mental que en algunos sectores que son muy fundamentales también para nosotros, ¿verdad? En términos de sociedad. Y respecto de que efectivamente el 70% de las licencias de salud mental son trastornos adaptativos, las califican de esa manera, y ese es otro vicio administrativo, porque el trastorno administrativo en rigor no es nada, y es todo, es un diagnóstico en transición, y que lo que permite, si uno quiere leerlo críticamente, es decir, mitiguemos como sea posible, dado que no tenemos, no sabemos a ciencia cierta cuál es el diagnóstico definitivo, ¿verdad? Es decir, damos trastorno adaptativo, o bien porque no sabemos cómo diagnosticarlo, o bien porque los organismos administradores tienen un plazo para poder cumplir con una resolución de calificación, y como no se ha hecho el estudio de puesto de trabajo, le ponemos que es un trastorno adaptativo. Agradecemos a Cristian, le vamos a pedir que se quede ahí en el escenario, como ha sido la tónica